maestro o la maestra es la persona que tiene mayor grado académico en esta mesa, con una amplia trayectoria docente y de investigación, y que pues me da mucho gusto que esté con nosotros, ¿no? La maestra Alejandra Mosco Jaimes es maestra en museología por la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INCAIM. Es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene certificaciones internacionales como la formación de líderes por la sustentabilidad global por el Instituto Federal de Tecnología de Suiza en Zúrich, y guía intérprete por la Asociación Nacional de Interpretación de los Estados Unidos de Norteamérica. Desempeñó el cargo de investigador intérprete en la Dirección de Operación de Sitios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, impartiendo talleres como la interpretación de zonas arqueológicas y monumentos históricos. Ha sido curadora de colecciones y exposiciones permanentes y temporales sobre la conservación del patrimonio cultural y natural para instituciones públicas y privadas. Fue merecedora del premio INA Miguel Covarrubias en el año 2013 como mejor tesis de maestría en el área de museografía e investigación de museos por una propuesta metodológica para desarrollar guiones para exposiciones con una perspectiva interpretativa. Actualmente es profesora de tiempo completo en la maestría de museología y la especialidad de museografía en el INCAIM-INA. Imparte cursos en diversas universidades e instituciones como la UNAM, la ENA, la Universidad Autónoma del Estado de México, la UADY, etc. Y es miembro activo del cuerpo académico PROMEP, con línea de investigación en estudios de patrimonio y museos. Por favor, adelante, gracias. Bueno, de antemano, igual que los compañeros, agradezco muchísimo la invitación, por supuesto también el reconocimiento para el maestro Arturo, que es como el gran semillero de todo esto. Obviamente también a las chicas organizadoras, que siempre hay mucho trabajo detrás de todo esto. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo, por la invitación. Y bueno, pues de antemano pues agradecer este espacio, este foro. Yo voy a combinar un poquito esto de la experiencia personal con algunas preguntas y algunas cosas que tenía aquí como preparadas. Porque bueno, creo que este tipo de foros, lo enriquecedor, lo lindo es que haya como también esa retroalimentación, ¿no? Y yo en ese sentido les preguntaría, comenzaría más bien empezando por ustedes, de por qué es su idea, por qué es su convicción de ser historiadores. Porque me responda uno o dos sería bastante bueno, porque de ahí también podemos partir. ¿Ninguno son de historia? ¿Son de antropología? No. ¿Son de otra carrera? Pues dije. Sí, de adentro. ¿Sí? Bueno, tal vez ahorita se animen un poco más. Bueno, pues tal vez por el gusto, ¿no? En primera es un gusto que nace. Por ejemplo, en mi caso, desde que eres desde que eres estudiante, ¿no? Así de secundaria, de prepa, muchas veces te topas con profesores que sí cambian tu perspectiva, ¿no? De la vida. Hay profesores a los que no les interesas, pero hay otros a los que te inculcan ese sentimiento, ¿no? De querer saber un poco más acerca de tu historia. Entonces, en primera es como ese interés que nace, ¿no? Cuando eres más joven. Y ya después cuando, por ejemplo, cuando entras a la ENA, como decía la compañera, si uno piensa que vas a estudiar un tipo de historia, ¿no? Como que vas a salir bien doctor, pero después te das cuenta que no es así, ¿no? Que se enseña una historia muy diferente. Y entonces a partir de lo que te empiezas a aprender aquí, te das cuenta, y ya no sé mis demás compañeros, pero cada quien como que le nace otra dirección hacia ese sentimiento de la historia. Entonces yo en mi caso, por ejemplo, es como sentimiento de querer aplicar la historia a la sociedad y, por ejemplo, en el aspecto de, pues sí, de que sea una historia práctica, ¿no? Que ayude a la sociedad, más que nada.
¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias al compañero. Estas palabras me ayudan mucho porque, insisto, creo que nos reflejan un poco a todos. Yo me he dedicado a la docencia, soy egresada también del PIB. Yo hice una tesis sobre contraespionaje durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo quería hacer mi línea de investigación, dedicarme a eso, hacer un poco de historia económica, y como bien ya han comentado algunas compañeras, pues terminando la carrera a lo que se enfrenta uno pues es a la búsqueda de trabajo, ¿no? Y entonces yo pensaba que mi último trabajo, cuando ya fuera muy viejita y muy sabia, iba a ser la docencia, porque entonces ya por fin iba a poder tener todos esos conocimientos que iba a poder compartir. Pero resulta que no, que todo fue al revés, que el primer trabajo al que pues era un poco más sencillo acceder era el de docencia. Yo decía, chispas, ¿y cómo voy a enseñar algo así? Yo todavía no me sentía todavía tan docta y tan sabia. Pero como muy bien dice Melissa, cuando empecé a buscar trabajo me di cuenta de que muchas de esas materias, mi primer trabajo de dar clases fue a nivel preparatoria, y me di cuenta que quien impartía las materias en efecto eran abogados, eran sociólogos, lo mejor era los antropólogos, ¿no? Pero como dice Melissa, en efecto, creo que la perspectiva como nosotros la tenemos es diferente. Entonces, bueno, tuve que empezar a dar clases, ahí me empecé a dar cuenta del mundo tan diferente que es estar de este lado, ¿no? Uno se acostumbra a estar del lado del alumno y de exigir y de criticar, y nuestros maestros no saben y llegan tarde y no preparan la clase, ¿no? Y de repente te encuentras del otro lado y dices, ay chispas, pues es que es difícil preparar clase. Como bien dicen, te pagan una hora frente a clase, pero tienes que estar otras 3, 4, 5 atrás preparando clases. Pero a pesar de todo esto sucede lo que acaba de decir el compañero, ¿no? Nos enamoramos de la historia en algún momento. Yo trataba de pensar, ¿cómo voy a hacer que la gente se enamore de la historia como yo? Y bueno, ya un poco pasando los años también uno tiene que aprender como cosas de didáctica, tiene que acercarse a ciertas teorías. Y hoy en día, de hecho, a lo que me dedico es sobre todo a la divulgación con una teoría, y esa teoría tiene que ver con la psicología cognitiva, y algo que he aprendido mucho de la psicología cognitiva es que nosotros aprendemos también a través de las emociones. Tal vez esto digan, wow, no es el gran descubrimiento, sí, pero casi nunca lo aplicamos. Entonces yo siempre parto de preguntar, bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te gusta esto? Porque en algún momento todos en nuestra vida nos conectamos desde aquí. En algún momento de la niñez, en algún momento ya sea por un maestro. Por eso es tan importante en ese sentido la docencia, ¿no? Y como bien también apuntó Melissa, la ENA en particular tiene un enfoque muy especial sobre la historia. Yo he tenido oportunidad de dar clases en el Colegio de Historia de la UNAM, doy clases también en el Instituto Mora, a la licenciatura en Historia, doy clases en INCRIM y he dado clases aquí. Entonces tengo como esa perspectiva, al menos de estas 3 universidades o de estas 3 escuelas, de cómo se imparte la historia en cada uno de estos espacios. Y sí, en efecto, les puedo decir que nosotros tenemos un enfoque obviamente mucho más antropológico por la naturaleza de nuestra escuela, ¿no? Porque somos hermanas, nacimos primero de las corrientes antropológicas, y eso ofrece muchas ventajas sobre los demás. Y bueno, yo soy ENA de hueso colorado, siempre traigo puesta la camiseta y obviamente siempre voy a defender a esta escuela, y en mi perspectiva creo que la mejor formación de historia desde mi perspectiva personal siempre es de la ENA, pero independientemente de mi filiación emocional, como les digo, nos conectamos por las emociones. Independientemente de eso, en efecto tenemos una visión mucho más crítica, sí lo creo que es mucho más crítica, sí creo que tenemos también una afiliación un poquito más natural hacia la gente, ¿no? En donde veo que hay mucho más desconexión con la gente común y corriente. Por ejemplo, es particularmente en la UNAM y el Mora, ellos como si el mundo no existiera, ¿no? Los libros, el ambiente académico, investigación, no es que hable mal, tienen muy buen nivel y todo, pero hemos tenido muchos problemas, por ejemplo, en las inquietudes de los chicos cuando intentan tratar de hacer temas de tesis sobre historia contemporánea. Es prácticamente de no, se preguntan porque dicen, no, eso es antropología.
nosotros no podemos hablar más allá de la Segunda Guerra Mundial y eso sí les va bien, ¿no? Entonces imagínense una perspectiva de un historiador donde te digan que no puedes hablar sobre el presente, que no puedes hacer historia del presente. Y otro de los temas también es que muchos de ellos a veces ya también tienen inquietud de qué pasa con el público, ¿no? Y eso también, de repente les rebotan los proyectos porque dicen, no, es que esos temas aquí a nadie le va a interesar, alguno de los, ¿cómo se llama?, de los argumentos para no registrar alguno de los temas, por ejemplo, temas que tienen que ver con patrimonio cultural sobre todo, también se los rebotan porque dicen que no, que nadie va a leer esa tesis en esa biblioteca, ¿no? Porque esa biblioteca no es sobre patrimonio, sino sobre la historia. Entonces creo que sí estamos haciendo un buen papel de entrada porque la ENA en ese sentido es pionera a través de este taller de trabajar sobre historia tan reciente, ¿no? Historia del México contemporáneo, historia muy muy reciente. Es complejo, claro que sí, a mí en su momento también me tocó, y eso que yo no hice historia tan reciente, no teníamos, por ejemplo, sinodales o lectores que pudieran hacer la evaluación de la tesis. Entonces esas son las cosas a las que nos enfrentamos, y lo que nos estamos enfrentando en la UNAM y en el MORA, porque lo mismo, no hay lectores. Ya una vez que logramos convencer porque es pertinente cierto tema, que ya logramos que se haga el registro de tesis, de repente nos enfrentamos con que no hay quienes lean la tesis porque todo el mundo son especialistas en temas de un pasado más remoto y porque ningún historiador trabaja patrimonio. Entonces, bueno, esto lo comento porque también a lo largo de digamos que de la experiencia laboral me di cuenta que la docencia pues sí, era importante, me enseñó muchas cosas, pero que también eso te abre un mundo mucho, mucho más amplio del que a veces nosotros vemos. Regularmente en la escuela nos forman mucho para ser investigadores, lo cual está muy bien. Esas herramientas metodológicas nos van a servir absolutamente toda la vida. Y como hizo énfasis Cecilia, en efecto, en la línea metodológica que seguimos en el taller es muy importante porque de verdad que para mí al menos también eso ha sido la base para investigación en el futuro. ¿Y por qué lo digo? Porque como les decía, la docencia te puede abrir espacios mucho más amplios laborales. Yo posteriormente a la docencia me di cuenta que era importante llegarle a la gente, y no solo a la gente que estaba dentro del aula, sino toda esa gente que está también fuera. Y en ese sentido comencé a trabajar también un poco por azar del destino en turismo cultural. Yo sé también que el turismo cultural de repente está muy mal visto y hay ciertas razones por las cuales está mal visto. Y creo que una de esas razones tienen que ver también es quién está haciendo el turismo cultural. Como muchos de los especialistas, muchos de los investigadores no se asoman y no piensan que ese sea un trabajo de investigación serio, dejan ese trabajo a otras áreas que de verdad no son, creo, que las que tendrían que estar ahí, sobre todo porque hay muchos especialistas, sobre todo en turismo, que sí saben mucho de turismo, pero no saben mucho de patrimonio y no saben mucho menos de historia. Y entonces hacen una versión de la historia y del patrimonio y de la arqueología muy a su manera, muy poco profesional, y son los resultados que regularmente vemos. Entonces, lo que me di cuenta es que si nosotros nos acercamos también a esos espacios en los que falta mucha profesionalización de nuestra parte, nosotros profesionalizar a la gente que está ahí, que está dando la cara frente al público, que está hablando de historia, que está hablando de arqueología, que está hablando de nuestro patrimonio aquí en México, y no solo me refiero a patrimonio cultural, también patrimonio natural, porque es una relación indisoluble. Entonces, hay buenas oportunidades también laborales en esos campos, hay buenas oportunidades de profesionalizar y hacer trabajo serio en ese campo. Y ahí fue donde me di cuenta que era muy importante también hacer esta diferenciación entre divulgar y difundir. Regularmente en mi charla siempre lo platico porque es muy importante, porque a veces no lo tenemos tan claro. Y nada más voy a comentarlo de manera muy rápida. Difundir, en efecto, nos enseñan a difundir. ¿Por qué? Porque difundir es manifestar el conocimiento entre iguales, entre historiadores, entre especialistas. Divulgar es ir hacia más allá, ir hacia el vulgo, en el buen sentido de la palabra.
la divulgación es entre no iguales, es entre especialistas y gente no especialista. Entonces regularmente aquí nos enseñan a difundir porque hacemos este tipo de foros, nos presentamos en congresos, ¿no? Donde le estamos hablando a nuestros iguales, a nuestros pares, pero pocas veces nos enseñan a divulgar, donde tenemos que ir a hablarle a gente que no tiene el bagaje académico que nosotros tenemos, ¿no? Y en ese sentido, por eso también tiene mucha relevancia lo que dice el compañero, ¿no? ¿Cómo hacer que entonces que esta historia, que esto que a nosotros en algún momento nos conectamos con ello, cómo hacer que a la gente también se conecte y no solo eso, que además les sirva, que el conocimiento histórico sea una herramienta útil para tomar decisiones y para observar la vida que nos rodea, porque en efecto estamos viviendo, como bien lo dijo Luisa, momentos muy desesperantes y muy complicados, y no es otra cosa que virar también hacia el pasado, hacia cómo ha sido nuestra experiencia como sociedad, nuestra experiencia como este México, que no es la primera vez que suceden estas cosas y pareciera, ¿no?, que seguimos replicando esto. Entonces, bueno, yo lo que sí creo es que además las herramientas metodológicas que tenemos aquí nos funcionan muy bien porque para la divulgación, en el campo de la divulgación se abre todavía mucho más el abanico de posibilidades. Yo empecé trabajando lo que era divulgación particularmente de la arqueología, y de ahí me tuve que ir sobre todo a lo que es patrimonio natural porque están muy vinculados. Yo no soy bióloga, no soy botánica, sin embargo he tenido que enfrentar a esos temas porque también hay pocos especialistas, no en botánica, no en biología hay muchos, sino hay pocos especialistas que sepan divulgar todo ese conocimiento. Entonces, aunque no soy biólogo, aunque no soy botánico, soy investigador. Independientemente de ser historiador, también tengo herramientas como investigador. Y aunque soy un investigador, digamos, en esos temas de fuentes secundarias, de todas maneras he tenido esas herramientas, he podido desarrollar guiones científicos que obviamente me han tenido que evaluar y han tenido que observar los especialistas, pero con las herramientas metodológicas y teóricas de la divulgación se puede también aplicar ese conocimiento, como bien decían, a las grandes masas. Eso sería lo ideal, pero insisto, yo tomaría aquí digamos como moraleja el sentido de que tratemos de divulgar siempre cosas que sean muy útiles para la gente, que sean muy comprensibles para la gente, que les sean herramientas también para entender lo que están viviendo. Y en ese sentido, bueno, pues todo este ambiente de la divulgación, como les decía, tiene mucha salida. Particularmente, bueno, yo me he dedicado a la parte sobre todo de exposiciones, últimamente de museos, estoy ahora en la ENCRIM, dentro del posgrado en museología, sigo trabajando temas de arqueología, pero en la ENCRIM desarrollamos proyectos que tienen que ver con muy diversas temáticas, desde un poco de arte contemporáneo, historia, ¿no? Hemos tenido también la oportunidad de desarrollar exposiciones para el Museo Nacional de Historia y hemos justamente tratado de que tengan ese punto de vista diferente, que sean discursos que no estén alejados del público, que les sean útiles, que les hagan, que les sean herramientas para entender este presente. Y bueno, ya para, no sé cuánto tiempo llevo, pero ya para, ¿estoy en tiempo? Y ya para ir cerrando, bueno, algo que es también muy importante es que este tipo de trabajos, ¿no?, sobre todo si alguno de ustedes seguramente les va a tocar caer ya sea en la docencia o en la divulgación, que también la docencia y la divulgación son trabajos muy serios y ahí son trabajos para los que también hay que prepararnos. En nuestro caso creo que hemos atinado un poco en mantener como cierto nivel de divulgación y hoy en día estamos en un cuerpo académico que nos dedicamos a eso, que está avalado por la SEP, porque también hay metodologías y estrategias. Eso también, por favor, no lo olviden. Muchas veces la divulgación está considerada como algo menor, ¿no?, como que eso no es investigación. Muchas veces creo que porque no se hace tan bien, pero dentro de eso también hay teorías, dentro de eso también hay conocimiento, hay metodologías.
Entonces yo los invito a que también, si alguno de ustedes está interesado en eso, siempre lo hagan bajo una perspectiva metodológica, teórica, porque eso les va a dar herramientas para hacer divulgación seria, divulgación académica, y en ese sentido también es un campo de trabajo que los investigadores no hemos desarrollado mucho, se ha publicado relativamente poco desde el punto de vista de la historia, ¿no? O sea, hay muchas publicaciones desde la pedagogía, desde la comunicación, pero desde la historia como tal hay poco realmente que se ha desarrollado, y en ese sentido también es una línea de investigación muy interesante, y algo que es importante aquí en el taller, el hecho de que no solamente tratamos sobre México del siglo XX o temas contemporáneos, sino además ha tenido cabida a un muy amplio rango de temas, de inquietudes, ¿no? De hecho también aquí se han desarrollado catálogos para museos, lo cual es interesante, que ya también se está abriendo hacia ese ámbito, ¿no? El ámbito de los archivos pues ya ha sido más trabajado de manera un poquito más cotidiana, pero bueno, esto abre la posibilidad, sobre todo pues para que ustedes tengan oportunidad de tener esta libertad realmente de elegir sus temas y de que no sean una imposición por tiempo o por tema para que ustedes tengan que hacer el trabajo que a lo mejor no les gusta tanto. Yo cerraría nada más diciéndoles que se sientan siempre muy orgullosos de esta escuela, con todas sus vicisitudes, con todos sus altos y bajos. Somos una muy buena escuela, somos una escuela de muy buen nivel, y yo sí creo, también soy una convencida de que los espacios de Lina, que no son los únicos que hay para nosotros, pero bueno, los espacios de Lina también tendrían que ser un ámbito casi natural hacia nosotros. Entonces, pero también hay que saber ganarnos, porque cada espacio está muy reñido, y en ese sentido sí hay que saber ganárnoslos, y pues los invito a que siempre que abran un ciclo lo cierren, ¿no? O sea, sigan con su titulación, ha sido muy exitoso en ese sentido metodológicamente este taller, entonces siempre cierran los ciclos. Muchas gracias.